Buenas tardes, les damos la bienvenida al primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, educación y cambio climático de la Ciudad de México que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré moderador de esta mesa titulada Educación a Distancia y Lectoescritura, perteneciente al eje temático de educación. Esta mesa está conformada por dos docentes investigadores a los cuales tengo el honor de presentar. Por un lado tenemos al doctor Gabriel Vega Torres, que participó en el programa de Servicio Social Comunitario Interdisciplinario en el Desarrollo Rural Sustentable y Conservación Ambiental del Alto Mezquital Hidalgo, UNAM. Es maestro de educación primaria desde del 2006 al 2010, docente de la unidad 203 de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad Ixtepec, Oaxaca, del 2011 actualmente. Ha compartido cursos sobre metodología de la investigación en la FES Acatlán de la UNAM, participó en 21 conferencias, en la 21ª Conferencia Anual de Curriculum and Pedagogy de la Universidad de Texas, Rio Grande Valley, en la modalidad virtual. Ganador del segundo concurso universitario del ensayo Los pueblos y comunidades originarias ante la contingencia de COVID-19, organizado por el Seminario de Sociedad de Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM, con el ensayo Educación y Lenguas Indígenas. Notas para entender su vitalidad e importancia en tiempos de COVID-19. Y por otro lado tenemos a la doctora Rosalena Rodríguez, que es licenciada en Ciencias en Educación con maestría y doctorado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como profesora y coordinadora tanto en educación básica como en educación superior. Ha participado en diferentes coloquios y seminarios como ponente sobre el uso de las tecnologías aplicadas a la educación, así como en la publicación de artículos bajo esta temática. Ha colaborado en capacitación de profesores para el trabajo en línea y actualmente se desempeña como docente en línea en universidades privadas y en los niveles de licenciatura y maestría. Ha participado en comités de evaluación, diseñadora de contenido, tutora y docente, directora de trabajos terminales en el posgrado del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Además de los examinadores, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán también 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Los proyectos que se presentan son Programa de Intervención para la Prevención de Errores Gramaticales y Ortográficos de la Escritura Digital en Estudiantes de Nivel Superior del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. También tenemos docentes de los profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la enseñanza remota de emergencia por COVID-19. Y finalmente, lectoescritura en francés a través de la mediatización del cuento en la modalidad híbrida. La ronda de retroalimentaciones iniciaría con el doctor Gabriel Vega Torres y posteriormente la doctora Rosalena Rodríguez nos hará el favor de concluir. Damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Sara Elizabeth Villamar Torres, estudiante del LAMAGEM, con el trabajo Programa de Intervención para la Prevención de Errores Gramaticales y Ortográficos de la Lectoescritura en Estudiantes de Nivel Superior del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Adelante, Sara. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, buenas tardes, maestros, y al público en general. Pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer por permitirme el poder presentarme en este coloquio, lo que es mi programa de intervención para la prevención de errores gramaticales y ortográficos de la escritura digital en estudiantes de nivel superior del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. La comunidad a la cual está dirigido este programa de intervención, pues es a los estudiantes de Contaduría y Finanzas, especialmente a los de segundo semestre, los cuales realizan sus actividades académicas a través de la plataforma del instituto. Durante mi práctica como docente en el instituto, me he percatado que los estudiantes entregan sus actividades y trabajos escritos
con errores ortográficos. Por lo que he utilizado es una tabla que les muestro a continuación para mostrarles lo que dice su error ortográfico y la forma correcta de escribirlo. Como parte de los antecedentes, tenemos que en México, pues durante los últimos 50 años, el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8% en 1970 a 4.7% en 2020, lo que equivale a 4.456.431 personas que no saben leer ni escribir, de acuerdo a esto a los datos del INEGI en 2020. Asimismo, pues de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más, pues no saben ni leer ni escribir. Tenemos también que en los últimos 30 años el analfabetismo entre la población de 15 años y más, pues ha disminuido. En el caso de las mujeres, este indicador bajó de 15 a 6% y en los hombres de 10 a 4%. Como podemos ver en esta tabla, pues el porcentaje de población analfabeta en la Ciudad de México es de 1.4%, lo cual equivale a 107.444 personas. Y tenemos además que en esta otra gráfica, pues que la población adulta declaró leer más libros comparado con los levantamientos anteriores y el promedio de libros que leyó en los últimos 12 meses fue de 3.7 libros. Y bueno, derivado de estos datos, también me di a la tarea de buscar información sobre el Ceneval, el cual sabemos que es la agencia de evaluación educativa pues más importante de habla hispana. Entonces, a partir de 2022 van a comenzar a aplicar la prueba para diagnosticar la habilidad para poderse expresar de forma escrita en el español y de hecho para evaluar estos textos se establecieron 6 criterios. El primero es el de adecuación, que se refiere al uso claro y apropiado del lenguaje, de acuerdo con el tema y el propósito de la tarea de escritura. También consideran lo que es la organización, la argumentación, la coherencia. Y aquí, bueno, nos mencionan las convenciones de la lengua, en el cual también consideran lo que es la correcta aplicación de las normas ortográficas, sintácticas, gramaticales y de puntuación. Y bueno, por último, consideran también lo que es la cohesión. Entonces, bueno, aquí podemos ver la importancia de una correcta ortografía que también consideran instituciones como el Ceneval. Como fundamento teórico conceptual, tenemos que Arrieta 2011, pues en una de sus investigaciones nos menciona que pareciera existir una brecha digital entre estudiantes y profesores, en el sentido de que pues estos primeros las utilizan para participar en redes sociales, producir contenidos en diferentes formatos y investigar también una gran variedad de conceptos y formar comunidades afines. Y bueno, también es justamente que este interés por los nativos digitales en las redes sociales, pues lo que está motivando a su uso con fines de enseñanza y en especial lo que es la alfabetización. Como parte del planteamiento del problema, pues tenemos que para octubre de 2021, que fue cuando inicié esta investigación, pues los estudiantes de la carrera de Contaduría y Finanzas presentan problemas de escritura en los trabajos escritos, ya que las redes digitales pues están haciendo que los estudiantes lean y escriban más que nunca. Y al ser la ortografía pues un reto para los docentes, consideramos que si las redes digitales estuvieran perjudicando la enseñanza de la lengua española, entonces se deberán buscar recursos para minimizar y corregir este impacto. Además, nos enfocamos en mejorar la ortografía a través de las plataformas educativas y redes digitales, pues el nivel de uso que los estudiantes les dan a esta no corresponde a una apropiación para aprender, ya que los estudiantes las utilizan con fines recreativos y de socialización no formativos, lo cual es entendible, ya que estas redes fueron creadas para ello. Sin embargo, pues podemos utilizarlas como medios de aprendizaje de la ortografía. La pregunta de investigación del programa de intervención es: ¿cuál es el impacto en los estudiantes del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos al implementar una campaña digital a través de las redes sociales para prevenir los errores ortográficos y gramaticales cometidos en su escritura digital? Como objetivo general del programa, pues tenemos que el diseñar e implementar una campaña educativa digital dirigida a los estudiantes que contribuya a prevenir la aparición de errores ortográficos y gramaticales en su escritura digital. Como parte de los objetivos específicos, tenemos en primer lugar el diagnosticar los errores ortográficos y gramaticales de la escritura digital que cometen nuestros estudiantes, reforzar los conocimientos sobre las reglas gramaticales y ortográficas, promover en los estudiantes su uso adecuado, informar a través de estas herramientas sobre cómo se debe escribir
correctamente para disminuir este problema y a su vez dar seguimiento de forma periódica para la continuidad de este programa de intervención. El modelo de intervención por programas, pues es el que se utilizará, perdón, para el programa, el cual contempla el análisis, en primer lugar, del contexto, mediante la elaboración de un diagnóstico socioeducativo. Posteriormente tenemos la aplicación del mismo y el análisis de los resultados. Dentro de la planificación del programa, pues se determinarán los contenidos de la intervención. Para el diseño del programa, además se elaborarán los instrumentos para la ejecución del programa, se tiene previsto lo que es el lanzamiento de la campaña y finalmente en la evaluación contemplamos la evaluación a través de encuestas Google Forms y además también de la herramienta Kahoot, mediante la cual se va a realizar un cuestionario. En la fase de diagnóstico, pues el objetivo principal va a ser desarrollar una metodología de diagnóstico comunitario que pues nos ayude a identificar estas necesidades educativas, haciendo pues una descripción y explicación comprensiva de la comunidad del instituto y para ello pues vamos a determinar los posibles aportes con TICs para una propuesta de intervención innovadora en el ámbito educativo. Para la parte de la planeación, se propone una campaña educativa digital a través de la red social TikTok sobre el uso adecuado de las reglas gramaticales y ortográficas. Porque, bueno, a través de estas redes digitales, que está dirigida a los estudiantes en nivel superior, se pretende hacer esta campaña. Lo que se propone para la fase de intervención, que es esta que está aquí, bueno, esta va a tener una duración de 3 meses. Al inicio de la campaña, lo que se propone es difundir un video cuidadosamente elaborado por su servidora y de acuerdo al contenido de cada tema, pues va a durar máximo 30 segundos. Se van a subir 3 videos por semana en la red social de TikTok, los cuales van a ser visualizados por los estudiantes. Y al finalizar estos 3 meses, se va a realizar una encuesta a los estudiantes por medio de un formulario de Google Forms para conocer también su grado de satisfacción acerca de esta campaña. Además, también se van a tomar en cuenta pues, los comentarios que los alumnos hagan al respecto y, bueno, también al respecto de esta utilidad que tenga la campaña y, obviamente, con el fin también de poderla mejorar. Como parte de las líneas de acción, perdón, se pretende establecer, no veo qué dice. Se pretende establecer, sí, maestro, pues primero canales adecuados de comunicación entre el docente, que soy el docente responsable, y mis estudiantes, ¿no? A través de herramientas como el correo electrónico y TikTok. Además, también se van a utilizar los medios de comunicación pues, que contribuyan a este uso adecuado de las redes sociales. En este caso se pretende que sean como herramientas educativas, ¿no? También se pretende sensibilizarlos sobre la importancia de la ortografía. Además, se va a emplear la red social como un medio de almacenamiento y de distribución de los medios que lo conforman. Y bueno, como parte de tenemos aquí las estrategias. Como parte de estas estrategias, se pretende realizar esta campaña a través, para que los alumnos participen. Y bueno, al ser los estudiantes nativos digitales, pues se podría resultarles como atractivo este programa de intervención, porque vamos a incorporar también pues, elementos, ¿no? De su cultura digital. Y es por ello que como estrategia también se va a utilizar obviamente la plataforma de TikTok, en donde los estudiantes van a poder visualizar estos videos sobre las formas correctas de escribir. Finalmente, como conclusiones, tenemos que en este momento pues me encuentro en la etapa de la implementación del programa educativo, en donde a partir del 1 de diciembre de este año voy a comenzar ya a subir los videos que previamente elaboré y voy a empezar también a enviar los correos a los estudiantes. Espero obviamente tener el 100% de la participación efectiva de ellos y obviamente una comunicación efectiva también. Y en este caso, bueno, va a ser a través del correo electrónico. Espero finalmente que esta prueba piloto pues se pueda también realizar, se pueda llevar a cabo una mayor difusión en los estudiantes pues de todo el instituto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos la presentación, Sara, y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Gabriel Vega Torres, adelante. Muchas gracias.
y le agradezco a la ponente por sus aportaciones. Quisiera yo hacer una pregunta antes de las implementaciones. ¿Qué tipo de población es a la que está dirigida este proyecto de intervención? En el sentido de cuáles son sus características culturales, si son estudiantes, este, eh, digamos, urbanos o proceden de otros grupos culturales del país, si son indígenas, si hablan alguna lengua indígena o solamente son personas que hablan la lengua castellana. Sí, claro. De hecho, bueno, en el Instituto de Estudios Superiores Reserva de Castellanos, las únicas personas que ingresan son estudiantes ciudadanos de, bueno, más bien que viven en la Ciudad de México. Entonces, en su mayoría son alumnos que no han podido continuar con sus estudios y rondan de entre 18 a 50 años más o menos. Y en general, pues sí hablan el lenguaje español. Ok, comentaba esto porque no, hay programas del instituto que reciben también estudiantes que provienen de otros grupos étnicos. Y se la pregunta si en este proyecto que va dirigido a estudiantes, como bien escuché, de contaduría o finanzas, había estudiantes que provengan de esos grupos culturales que hay en el país. En el caso de que tu proyecto tuviera estudiantes de este tipo de grupos étnicos, ¿de qué manera tú podrías redefinir tu proyecto de intervención? Porque desde que uno pedagógicamente escucha el concepto, la categoría de intervención, suena masivo, ¿no? El querer quizá imponer desde un sentido profundo, el querer imponer alguna forma de pensamiento, en este caso es la ortografía o las reglas gramaticales de una lengua en específico. Pero ¿qué pasaría si en algún otro momento te encuentras tú con estudiantes que tengan contaduría o finanzas que también tengan algún problema de ortografía y quizá no dirigirlo por la parte de castellanizante, sino también poder buscar el contacto para preservar las lenguas maternas? ¿No? Ese sería un supuesto, en dado caso de que existiera. Y una pregunta que te quisiera hacer también: ¿qué vínculo existe, qué vínculo encuentras tú entre el currículum formal, es decir, las materias que estudia el estudiante de contaduría o de finanzas, el currículo formal, eh, eh, con eso que tú pretendes de poder mejorar el buen uso de la gramática española, ¿no? ¿Qué vínculo se encuentra ahí entre el currículo formal y lo que tú tratas de implementar, ¿no? Y tratando también de dar alguna idea general, yo creo que como maestros universitarios sí nos encontramos comúnmente con problemas de redacción, de lectura, de gramática, de sintaxis, al momento de redactar los escritos, pero quizá no sería solamente enfocarnos en la cuestión técnica. Una cosa es mejorar la técnica de escritura, la técnica de lectura, la técnica de redacción, sino ver cómo vinculamos precisamente ese mejoramiento de las técnicas, que no sea solamente una cuestión instrumental, que no sea memorístico, repetitivo, sino de qué manera yo vinculo ese instrumento técnico, instrumental, con el currículo formal del estudiante. ¿Sí? Ahí ya tendría sentido de qué manera vinculamos esta parte del currículo formal con lo que pretendemos, ¿no? Entonces, ya eso es lo que yo quisiera comentar. Sí, bueno, dentro de su primera pregunta, bueno, en este caso lo que consideraría formar una red de trabajo con estos alumnos que yo localice o que focalice, que son alumnos que hablan otras lenguas, de tal forma que también ellos me ayuden también a ver de qué forma ellos consideran que su lengua podría ser, bueno, que este programa podría ser adaptado. Y respecto a la cuestión del currículum formal, pues vemos también que en muchas situaciones de la vida cotidiana, ya sea en WhatsApp, etcétera, vemos cómo escriben de forma incorrecta las palabras. Entonces, hablando de esta situación como profesionistas, pues vemos una situación que prácticamente se está realizando pues de forma muy común,
muy cotidiana, están colocando palabras de forma incorrecta. Entonces, yo lo anclo con esta cuestión del currículum formal, porque más allá de que ellos tienen una formación meramente de la contabilidad, pues sí es importante también vincularlo con la cuestión de la escritura en cuanto realicen también sus actividades de forma profesional en el campo laboral. No sé si respondí sus preguntas. Sí, quizá aquí también tendrías tú que irte a revisar los planes y programas de estudio de esas dos licenciaturas y revisar el perfil de ingreso, el perfil de estudiante, para ver tú en qué momento se puede conectar precisamente este proyecto, ¿no? Como decía yo, que no como una cuestión técnica instrumental, ¿no? Ponerle planas o poner una lectura o cualquier otro ejercicio que tú tengas, sino que de una manera más que esta vinculación entre lo que estudia en finanzas o de contaduría tenga mucho más sentido con lo que tú pretendes en tu proyecto de intervención y que no sea solamente una actividad que no tenga relación con lo que está estudiando, ¿no? Sería mi comentario, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. A continuación, la doctora Rosa Elena Hola, muy Rodríguez. buenas tardes. Primero que nada, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Sara, presentas una problemática cual nos enfrentamos la mayoría de los profesores actualmente en línea, ya sea de cualquier nivel educativo. Sí, y lo que te comentaba el doctor hace un momento acerca de las características de la población, habría que tomárselo muy en cuenta para detectar precisamente quiénes son. Si tú mencionaste un rango de edades de 18 a 50, me parece. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta aquellos estudiantes que pasan de los 25, 30 años, podemos intuir, ¿sí?, que son estudiantes que tuvieron un proceso educativo no en cuestiones de tiempo, no como tal. Sí, o sea, no fue como que los 6 años de primaria, los 3 de secundaria, los 3 de prepa, corridito, sino que hubo por ahí algunas situaciones que hicieron que tardaran un poquito su proceso, ¿sí?, para ser profesionistas, para estudiar, y esto nos hace ver que posiblemente haya huecos o espacios en ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una población con edades tan amplias, habría que considerar ese aspecto, ¿sí? Que la alfabetización en sí, o sea, ya no hablemos de la digital, de la alfabetización en sí, tuvo sus situaciones, tuvo sus interrupciones, ¿sí? Entonces, posiblemente también sea una situación que se deba de analizar, ¿sí? Ahora, la parte del concepto de nativos digitales, hay que tener cuidado con ello, ¿sí? Y más si estás hablando de una población como la que mencionas, ¿sí? Porque entonces en ese caso no estamos hablando de nativos digitales al 100%. De hecho, aún considerando la generación de estos últimos años que maneja la tecnología, y entre comillas lo voy a poner, ¿sí?, habría que considerar cuáles son esas características que tú estás considerando de los nativos digitales, ¿sí? Aquí yo te invito a que también leas lecturas que van en contra del término nativos digitales, porque sería muy bueno observar esas características que nos están diciendo, ¿sabes qué? La población de los jóvenes y de los niños de ahora, pues sí, sabrán manejar el TikTok, la computadora, la lab, el celular y muchas otras aplicaciones más, ¿sí? Pero y bueno, ¿qué están haciendo con ello? ¿Sí? Y aquí la problemática que tú estás planteando es una de ellas, porque hay muchísimas más que se están desatando a partir de la pandemia, de esas deficiencias que hay en el uso de las tecnologías en estas últimas generaciones. Entonces, habría que analizar bien ese término de nativos digitales en tu trabajo. Aquí tengo una pequeña duda acerca de la rúbrica que tú mencionaste, que elaboraste. Sí, entiendo que tú la hiciste, pero mi pregunta es, ¿la universidad
¿tiene una rúbrica como tal o la generan los profesores? No, no tiene una rúbrica en particular. De hecho, en la plataforma solamente aparece como si tiene o no errores ortográficos, pero no tiene como tal una rúbrica. Más que Ok. solo tiene 1 o 2 errores nada más. Ujú. Ok, porque también esta es otra parte que como docentes en línea, perdón, habría que analizar cómo se está considerando el puntaje acerca del uso de la redacción y de la ortografía, ¿sí? Yo he observado, por ejemplo, que solamente lo menos que se puede considerar como faltas ortográficas es -1 punto, ¿sí? Ujú. Entonces, o de acentos y demás, ¿no? Entonces, habría que considerar qué están considerando en cada una de las actividades en cuestiones del tema que tú estás manejando, que es la redacción, la ortografía, la gramática, ¿sí? Entonces, habría que considerar, creo yo, ese aspecto, ¿sí? Y lo que te mencionaba acerca de la población, habría que, este, que considerar esos aspectos de las generaciones que estás hablando, porque ahí, vuelvo a repetir, no estás hablando de una sola generación, estás hablando de varias generaciones que están en una misma, en un mismo grupo, ¿sí? Y bueno, sería hasta ahí mi intervención. Muchas Gracias. gracias. Gracias, doctora. Gracias por su retroalimentación, comentaristas. A continuación, el estudiante Sergio Guillermo Rodríguez Ruiz, estudiante del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, presentará el trabajo Prácticas Docentes en los profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la enseñanza remota de emergencia por COVID-19. Adelante, Sergio. Muchas gracias, buenas tardes y es un gusto estar aquí y les agradezco su presencia. Pues mi nombre es Sergio Rodríguez y como se mencionó, mi interés es investigar las prácticas docentes de los profesores de mi universidad, la UACM, durante el COVID. Pues es de todo sabido que este confinamiento por COVID pues interrumpió la educación presencial de manera abrupta y entonces se dio un reto para pues tener la continuidad educativa, ¿no? Y lo que se generó pues fue una enseñanza remota de emergencia que vale la pena mencionar que pues es distinta a otras modalidades con las que a veces erróneamente se le equipara, ¿no? Como educación en línea o educación a distancia, principalmente en estas características, ¿no? Las otras modalidades que están instituidas ya como son planeadas, voluntarias y permanentes, mientras que la R pues es algo abrupto, involuntario y es una solución temporal a una crisis, ¿no? Sabemos también pues que las instituciones de educación superior de nuestro país pues no estaban preparadas para ello, tuvieron que tener una adaptación rápida e improvisada y sin capacitación o experiencia ni de docentes ni de estudiantes en la mayoría de ellas, ¿no? Y la pandemia pues impactó en varios aspectos que sabemos, entre ellos la salud mental, lo laboral, lo económico, etcétera, exacerbó la inequidad y aumentó la brecha digital. Entonces, ¿por qué me interesa en este tema? Bueno, porque fue una interrupción de la educación sin precedentes, porque fue a nivel global y me parece a mí que pues vale la pena aprender de la experiencia con todas las cosas negativas que tuvo, pues también recuperar las experiencias y ver qué lecciones se pueden extraer de ahí. Y con esas lecciones generar alternativas, pues para planes de contingencia, para poder evitar no estar preparados en el futuro para otras situaciones de emergencia que se pueden presentar y seguramente lo harán. Y no solamente para ellos, sino también para que se puedan aplicar en otras modalidades, no necesariamente de emergencia. Mi objetivo, mi propósito es analizar las prácticas docentes de los profesores de la UACM en este contexto de enseñanza remota de emergencia por COVID, desde el marco teórico de la comunidad de indagación. Esa fue la teoría que elegí. Y con ello, pues generar con esa información una guía de prácticas docentes
que sea aplicable tanto a situaciones de emergencia posibles como también a situaciones de intermodalidad. Y bueno, podríamos preguntarnos por qué investigar sobre qué sucedió con los profesores o cuáles fueron las prácticas docentes durante COVID, si es algo pues, que ya se está haciendo, que ya hay mucha información al respecto. Bueno, pues sí, hay mucha información de otros países, pero creo que siempre vale la pena aterrizarla en el contexto inmediato, ¿no? Y a mí en lo particular me interesa también saberlo de mi universidad. Simplemente de las 211 instituciones que están en ANUYES, solo 7 contaban con un plan de contingencia antes de COVID. Entonces, bueno, yo creo que eso también nos habla como de la importancia de recuperar esta experiencia, como decía hace un momento, y de poder extraer prácticas docentes de ahí desde esta teoría, ¿no? ¿Por qué elegí este marco teórico de la, bueno, por sus siglas en inglés es Community of Inquiry? Bueno, porque según la literatura, pues es la teoría más prevalente y coherente para guiar la investigación y práctica de aprendizaje en línea y mixto, y tiene un enorme potencial para diseñar, implementar y evaluar enfoques, estrategias y técnicas de e-learning. Obviamente, donde más se ha aplicado, pues es en las que yo mencionaba hace un momento, que están ya instituidas, ¿no? Educación en línea, pero también ha habido autores como estos que están aquí, que lo han también, han evaluado o han analizado lo sucedido durante la enseñanza remota de emergencia con estos parámetros, ¿no? De la comunidad de indagación. Está desde el año 2000 este marco de referencia, tiene 22 años de estudio crítico y tiene gran flexibilidad y coherencia para ser aplicado pues, a múltiples entornos, así que también puede guiar el diseño de cursos y propuestas de buenas prácticas docentes, de ahí la elección. De manera muy breve, por la cuestión del tiempo, mencionaré algunos aspectos de este modelo. Este modelo es un enfoque constructivista colaborativo y está centrado en la interacción de los participantes. Esa interacción permite la construcción de significado a través de la integración del mundo privado, el mundo personal y el mundo compartido. Esta interacción se da mediante el discurso, ese es el vehículo. Y el modelo se concreta en un sistema de 3 elementos que podemos ver aquí, que son la presencia social, presencia cognitiva y presencia docente. En cuanto a la presencia social, bueno, esta se refiere al establecimiento de un ambiente de comunicación abierta y afectiva que permita contar con un clima de confianza que es necesario para que los integrantes logren una cohesión grupal y puedan entonces así mantener una participación activa. En cuanto a la presencia cognitiva, pues esta tiene la función de apoyar el discurso crítico, que es el instrumento para construcción colaborativa pues, de conocimiento, ¿no? Y finalmente, la presencia docente es el elemento integrador, funciona como bisagra y integra a las otras de manera sinérgica mediante la estructuración en términos de la experiencia, en términos de diseño y organización, en este caso pues de los cursos, y también los roles de facilitación e instrucción directa. Eso así de manera muy breve, lo de la comunidad de indagación y a qué se refiere. Esto que estoy presentando es la fase 1 de un estudio más amplio, es la parte cualitativa y exploratoria de un estudio mixto. En esta parte, pues hice un muestreo no probabilístico por conveniencia intencional. Solamente entrevisté a 3 profesores de tiempo completo de la universidad y a 3 estudiantes acerca de sus experiencias educativas durante la enseñanza remota de emergencia. En total fueron 9 horas de entrevista, aproximadamente 90 minutos cada uno. Utilicé la plataforma Jitsi Meet para hacer las entrevistas y grabarlas. Me auxilié de la herramienta Taget para ayudarme en el análisis cualitativo. Y la guía de las entrevistas que realicé fue la síntesis y adaptación de estos 2 instrumentos que están aquí, que fueron elaborados, diseñados por los creadores del modelo, que es la encuesta de comunidad de indagación y el cuestionario de metacognición compartida. Como ya llevo casi 8 minutos, bueno, no me voy a detener mucho aquí, pero estas son las categorías y unidades de análisis de las guías de entrevista.
desglosadas del instrumento. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la encuesta de comunidad de indagación, la presencia docente, social y cognitiva con sus unidades de análisis. Entonces, en eso me basé. En la parte de los resultados, esto me voy a brincar un poco porque aquí lo que tengo son algunos extractos de las entrevistas que están en cada una de las presencias halladas, pero lo dejaré si hay tiempo en la parte de que me retroalimenten o me pregunten para retomarlo, y me voy directo a la parte de discusión. Pues entre los hallazgos que tengo hasta este momento es que en la presencia docente ha habido una mayor tendencia hacia la instrucción directa, es decir, hacia la cátedra por parte de los profesores, que hacia el rol de facilitación, y también una carga mayor hacia el trabajo síncrono en contraposición con el asíncrono. En la presencia social, que ya vimos que se supone que es algo necesario para la construcción de conocimiento, pues hay pocas oportunidades para la socialización o cohesión de los estudiantes, y hay una tendencia hacia el trabajo individual, o incluso los profesores en las entrevistas decían hacia el individualismo en contraposición con el colaborativo. En la presencia cognitiva, bajas habilidades de indagación en los estudiantes y bajas habilidades de autorregulación y corregulación. Hay una necesidad, bueno, de atender al contexto particular de los estudiantes, porque cabe señalar, pues, que esta es una universidad pública. Entonces, pues, la mayoría de los estudiantes estaban lejos de tener las condiciones ideales para poder trabajar, por ejemplo, de manera síncrona, de manera constante, ¿no? Los estudiantes resaltaron la valoración del componente actitudinal del docente, cuando había flexibilidad, apertura, empatía, sensibilidad a la situación. Y los estudiantes curiosamente evaluaron más positivamente que los profesores la experiencia de la enseñanza remota, entre algunos aspectos, porque hablaron de que pues había esa flexibilidad en tiempo y espacio les había permitido retomar sus trayectorias académicas que estaban algo truncas. También elogiaron que los profesores tenían mejores presentaciones en la parte de instrucción directa, ¿no? Multimedia, que a diferencia de las clases decían pues que siempre era la misma dinámica de saquen las copias, léanlas y comentamos en clase, y decían todo es lectura, lectura, y acá pues, pues elogiaron la parte de los profesores con las presentaciones. También la parte de la comunicación y la disponibilidad de los docentes, no solamente en los síncronos, sino también fuera del aula. Y por último, ya nada más 2 diapositivas. Es importante, pues, por lo menos de acuerdo al modelo de la comunidad de indagación, que hay un balance entre la instrucción directa y la facilitación. Si hay demasiada instrucción directa, demasiada cátedra, pues generamos estudiantes pasivos que solo escuchan, y si estamos en la si todo se lo dejamos a la facilitación y no hay explicación de nada, bueno, pues también los estudiantes a veces se quejaban de que algunos profesores los ponían como en piloto automático, ¿no? Les decían, ahí están las actividades, háganlas, y profe, no le entendí, pues vuélvelo a leer hasta que le entiendan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto también se relaciona con la autorregulación, el hecho de que pues se vaya teniendo un equilibrio entre esta instrucción directa y la facilitación, pues para ayudar a que los estudiantes también vayan creando pues autonomía, ¿no? En la parte de la interacción, pues hay un desconocimiento de las herramientas. Yo por ahí hacía la reflexión de que no hay que asumir un nivel de alfabetización digital en los estudiantes, aunque pensemos a veces que, es que son jóvenes y ya casi nacieron con el celular bajo el brazo. Muchos tenían dificultades para usar las herramientas, tanto profesores y estudiantes, carga excesiva hacia lo síncrono. Hace falta modelar alternativas para trabajo asíncrono, o sea, en estrategias y herramientas específicas. Y en el diseño y la organización, pues fueron valorados cuando en el diseño de los cursos era sencillo y austero. ¿A qué me refiero con austero? Que podían verlo incluso en tablets o en celular los estudiantes de una manera inclusiva, y no solamente diseños pues que se pudieran ver en una computadora, que muchos de ellos no tenían, o por lo menos si la tenían, pues la tenían que compartir. Y también pues hubo mucha queja en cuanto a la cantidad abrumadora de actividades, y pues aquí algo que los estudiantes decían, bueno, pues que fuera más calidad que cantidad, ¿no? Hay el reto, esta es la última diapositiva, de fortalecer la presencia social, porque sin ella pues no hay interacción.
sin interacción no hay diálogo, discusión y construcción de conocimiento colectiva, y tiene relevancia en la formación de habilidades blandas también, que pues se supone que es parte de la formación, no solamente los conocimientos declarativos y procedimentales, ¿no? En la presencia docente, como ya dije, equilibrar instrucción directa con facilitación, y en la cognitiva, pues incluir actividades que requieran indagación, fortalecer esas habilidades de indagación que también los profesores decían que pues que no, pues están como muy incipientes, y promover la autorregulación y la corregulación, que también es un ideal dentro de esto de la comunidad de indagación. Eso sería todo, pues muchas gracias. Gracias por la presentación, Sergio. Empezamos la ronda de retroalimentaciones con el doctor Gabriel. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan, doctor? No sé si se le congeló a usted o a mí. Sí se escucha, pero se congeló la imagen. Sí. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, todo ya, bien. Ya, gracias. Okay. Sí, lo que comentaba que a veces uno, bueno, mi perfil es pedagogía, a veces uno cuando escucha ese tipo de temáticas, a veces uno entra como que en crisis epistemológica cuando entra en discusión la tecnología con el aprendizaje, ¿no? Y uno se pone a pensar si a veces se llega a pensar que la tecnología es la panacea para lograr una mejor educación, ¿no? Pero eso ya es de manera subjetiva, no quise que sea así. Pero yo me pongo a pensar, antes de entrar en la temática que presenta el compañero, hablar un poco de hasta dónde llevamos la problematización para ese tipo de temas. Hablamos de tecnología, hablamos de mediación, hablamos de dispositivos, de recursos, hablamos de Internet, etcétera, y hablamos en el contexto de la pandemia global del COVID, ¿no? La pregunta es, ¿cómo problematizas tú la pandemia? No solamente como una cuestión que obligó a mediar la educación en otros espacios virtuales, a distancia, ocupando otro tipo de dispositivos, sino qué problematización haces tú desde una perspectiva social del alcance que tuvo la pandemia, ¿no? ¿A quiénes afectó más la pandemia? ¿Por qué los maestros? ¿Por qué hablamos de brecha digital? ¿Es una cuestión que apareció mágicamente o es una cuestión que emergió con mayor fuerza durante la pandemia? ¿Qué descubrimos ahí? Que este sistema capitalista impone esa brecha y que ahora tenemos que resolver y cuestionar y criticar ese modelo que ha impulsado la diferencia entre personas que tienen acceso y las que no tienen acceso. ¿Hasta dónde llevamos la problematización? Porque si nos vamos de lleno a proponer respuestas, dispositivos, tecnologías, y olvidamos lo social, pareciera ser que pensamos que todo lo resolvemos con un nuevo dispositivo, con una nueva tecnología, con un nuevo equipo, y lo social puede seguir caminando. Podemos seguir nadando de muertito, ¿no? Pero creo que a los proyectos que hacemos le falta una parte potente que es problematizar específicamente, ¿no? Como sujetos, como seres humanos, como sociedad, la pandemia pegó más fuerte en ciertos sectores de la sociedad. La pregunta es, ¿llevamos esa reflexión problematizadora a nuestras investigaciones o solamente nos enfocamos en los proyectos de investigación? Por ahí hay un ensayito de Boaventura de Sousa Santos que se llama La cruel pedagogía del virus, que en los primeros meses de la pandemia saca este ensayo, este pensador portugués, que habla precisamente de en quiénes ha influido, en quiénes ha afectado más la pandemia. Los indigentes, los migrantes, las mujeres, los campesinos, las personas de menores recursos, ¿no? Es una buena parte de problematizar la pandemia, y una vez que uno comprende el efecto social de la pandemia, ahora sí me enfoco en la cuestión tecnológica, ¿no? Nos preocupamos por lo tecnológico, y lo social, ¿dónde queda? ¿Qué marcos teóricos ocupamos para hablar de la tecnología? Hablamos de marcos teóricos tecnológicos, y los marcos teóricos sociales, ¿dónde quedan? ¿Dónde queda el pensamiento sobre el ser humano en nuestras investigaciones? Dice también Boaventura de Sousa Santos que no hay justicia social,
sin justicia cognitiva. Hablas tú en tu trabajo de tratar de mejorar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, pero no se pueden mejorar por más dispositivos, por más tecnología, por más capacitación que ocupemos, si no hay justicia social. Y eso a veces lo dejamos fuera de nuestros proyectos, cuando debe ser una piedra angular en la reflexión de los proyectos. La parte social, que es la que nos va a encaminar, si hay justicia social, se puede direccionar a una justicia cognitiva y tecnológica. No podemos hablar de cerrar la brecha digital, tampoco si no hablamos de justicia social. Y por lo menos yo no escuché mucho que lo comentaras. Ahorita quizá a lo mejor me lo puedas ampliar un poquito más. Porque hablas también de una parte del discurso crítico, pero ¿hasta dónde llega el discurso crítico? ¿Es un discurso crítico solamente por ponerlo ahí o realmente hay una crítica a esta forma que estamos ocupando para enseñar y para aprender, ¿no? Cuando hablamos de discurso crítico es porque pretendemos ser radicales y cuestionar la raíz de esa desigualdad tecnológica. No solamente impulsar que la gente acceda a dispositivos porque sabemos qué tipo de gente, en qué tipo de nivel social va a poder acceder a esos recursos. Si llevamos este discurso a las sierras de Oaxaca, a las sierras de Guerrero o a la selva lacandona de Chiapas, alcanzarán estos discursos para impactar esto que queremos proponer. Y eso también nos lleva a pensar también en las metodologías que ocupamos para buscar el dato, la información, el testimonio, la narrativa que nos refleje propiamente lo que está pasando en la enseñanza y aprendizaje en tiempos de pandemia. Metodologías que rescaten el testimonio de la gente. No acomodar las preguntas para que la gente no responda lo que queremos que nos responda, sino para que la gente responda lo que realmente le preocupa de esta brecha digital, de estas nuevas formas de educarnos en tiempos de pandemia. ¿Sí? Y finalmente, no pensar la tecnología como la panacea de la educación, sino buscar otro tipo también de elementos mucho más críticos al momento de proponer esas estrategias de intervención mediatizadas por la tecnología, ¿no? Cierro mi comentario reafirmando esta idea de que no hay justicia social sin justicia cognitiva, y eso también implica la cuestión de pensar la tecnología, ¿no? Hasta ahí serán mis comentarios, compañero Sergio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Pues no sé si pueda nada más comentar brevemente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted en esta cuestión de que la tecnología no es la panacea. De hecho, bueno, a veces en un esfuerzo de cumplir con los 10 minutos uno tiene como que cortar mucho, ¿no? Pero así como dato adicional, le comento un poquito más sobre el contexto de la universidad. La universidad donde laboro, que es la UACM, tiene un ingreso irrestricto de los estudiantes, o sea, ni siquiera hay examen de admisión, entra cualquier persona que lo desee, y tiene una flexibilidad extrema en los ritmos y trayectorias académicas. Incluso ahí, bueno, no pude comentarlo también por el tiempo, pero si en una de las tablas de los estudiantes, tenemos estudiantes que ya tienen 7 años y medio en la licenciatura y 4 años, no se les condiciona, o sea, ellos pueden tomar desde una materia, 2 materias por semestre, o la carga completa de acuerdo con las posibilidades que tengan, ¿no? Entonces, incluso a veces eso también ha sido motivo de crítica para la universidad, porque dicen, no, pues es que tienes que egresarlo rápido, ¿no? ¿Dónde está tu eficiencia terminal? ¿Dónde está tu tasa, ¿no?, de egresados, etcétera? Pero es que, bueno, ahí se les da para que en un criterio de inclusión, pues ellos puedan tomarse el tiempo que necesiten, porque muchos de los estudiantes pues tienen condiciones que no son las más favorables, e incluso de lo que yo comentaba que les había beneficiado, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, haciendo un lado toda la parte negativa de la pandemia, es que parte de los que les benefició para retomar su trayectoria fueron, por ejemplo, padres y madres de familia, ¿no?, que habían interrumpido porque tenían niños pequeños o porque tenían otras responsabilidades laborales, familiares, etcétera, o porque vivían muy lejos de la universidad. Entonces, mi idea aquí de fondo tiene que ver también con la inclusión, en el sentido de que aunque la universidad tiene estas características de inclusión y de flexibilidad extremas, aún así queda gente rezagándose, ¿no? Y aún así se pueden hacer más cosas.
Y yo creo que tendríamos que transitar no hacia una multimodalidad, sino hacia una intermodalidad, es decir, una flexibilidad todavía mayor, donde un estudiante pueda tomar una clase presencial y después, si se le presenta una situación personal o familiar, a mitad de semestre o en la segunda, tercera semana, pueda seguir sus estudios en línea, no por ensalzar la tecnología, sino porque, bueno, que se agarre de lo que haya, o sea, que la universidad ponga todos los recursos disponibles, tanto analógicos como digitales o lo que sea, para que el estudiante pues tenga más opciones de, pues, de seguir adelante con sus estudios, ¿no? Eso es un poco pues la idea. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Continuamos con la participación de la doctora Rosalina. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con lo que mencionó el doctor Gabriel. La verdad es que en el tiempo de pandemia se destapó las realidades que no queríamos ver. Esa es la realidad. En ese tiempo se abrió todo lo que en algún momento se trató como que de minimizar, como de no tomar en cuenta. Se había tratado antes, mucho antes de que empezara lo de la situación del COVID, de incorporar las tecnologías a la educación. Se dotaron escuelas públicas con ciertos instrumentos tecnológicos, recursos tecnológicos, se capacitaron a los profesores, bien, mal, pues bueno, eso también queda en tela de juicio, ¿verdad? En las particulares igual, se trató de meter plataformas, libros interactivos, etcétera y demás. Pero aún así, no se había mostrado la verdadera cara de lo que es o lo que implica que un país esté inmerso en la tecnología, ¿sí? Y la pandemia, vuelvo a repetirlo, lo mostró esa cara, ¿sí? Y aquí mencionaste, me parece que en una de tus últimas diapositivas, que no hay presencia social. Yo diría que sí la hay, pero no la estamos tomando como en realidad debería de ser. No sé si me expliqué. Falta que la educación tenga una relación con los problemas sociales que se están viviendo y atenderlos, adecuarlos. ¿Sí? Hablando de universidad como la que estás mencionando, bueno, ya que nos diste las características y el contexto de la universidad, entiendo que es una población muy diversa, ¿sí? Con problemas diversos. Entonces, es muy complicado que se trate de que todos aprendan de la misma manera, de que todos comprendan los temas del mismo modo, ¿sí? Y lo mismo, eso va a pasar tanto en presencial como en línea. Híbrido también va a pasar. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas posibilidades, ¿sí? No todos tienen la misma, ahorita que mencionaba hace un momento con la exposición de la compañera anterior, el capital cultural, que eso también es muy importante, ¿sí? ¿Qué referentes culturales tienen mis estudiantes? ¿Sí? Y el problema que presenta las universidades hoy en día es que hay una pluralidad, ¿sí? Todo es diverso y hay que tratar de que nosotros en el área de la educación busquemos la manera de cubrir esas necesidades. Es muy difícil porque somos muchos estudiantes, ¿sí? Y los docentes a veces nos volvemos un poco locos entre una metodología y otra y qué hacemos y estrategias y demás, ¿sí? Pero es que es una realidad, ¿sí? Y hay que atenderla. También eso es parte de nuestra labor como educadores, atender esas necesidades. Y pues bueno, va a ir más bien encaminado a las situaciones que presentan nuestros estudiantes, ¿no? Apoyarlos, ver la manera en cómo aterrizar ciertos temas, ciertos contenidos para esos estudiantes con esas necesidades, ¿no? Aquí lo que sí también, ya me voy con la parte del tema, o sea, tu tema de tu título, de tu trabajo.
aparentemente no estás mostrando, no nos estás diciendo qué es lo que quieres abordar, o sea, el problema como tal. Solo mencionas que son prácticas docentes de los profesores de la universidad en la enseñanza remota de emergencia para COVID-19. Y por lo que nos presentaste, pues mencionas los retos. No me queda muy claro a partir del título y habría que tal vez por ahí trabajarlo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de conocer estas prácticas que se dieron en este tiempo? ¿Sí? Entonces, habría que tal vez por ahí trabajar en el título para que de momento, o sea, de primera vista, el lector o quienes te estemos leyendo, ¿sí? Entendamos para dónde va tu trabajo, porque lo dejas muy general y no se aterriza bien la idea. ¿Sí me explico? Entonces, te sugiero eso. Y pues bueno, habría que seguir trabajando en ello y como bien te comentó el doctor, hay que problematizar, hay que buscar bien qué es el contexto como tal, ¿sí? Y obviamente depende de hacia dónde quieras llevar tu trabajo, hacia dónde lo quieras dirigir. ¿Para qué nos va a servir estos referentes? Obviamente que nos va a servir para aprender de tanto del uso como de la alfabetización, como del incorporar la tecnología de la parte económica, también hablando, todas las situaciones, todos los problemas que se presentaron alrededor de, pero ¿para qué? ¿Sí? ¿Y en qué tiempo se espera eso, tal vez? Sí, bueno, a lo mejor ya me estoy yendo más con esa parte de los tiempos, pero habría que analizar muy bien qué es lo que quieres hacer también y aterrizarlo en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, estimados comentaristas. A continuación finalizaremos con la estudiante Lilia Pérez Quintero, estudiante de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión de la Educación Multimodal, con el trabajo Lectoescritura en francés a través de la mediación del cuento de la modalidad, en la modalidad híbrida. Adelante, Lila. Sí, estoy colocando la presentación. Gracias. Pon primero esta. Bueno, en este trabajo, la pregunta es un trabajo de tesis. Entonces, mi primera pregunta de investigación es cómo el alumno de francés 2 de la Nacional Preparatoria se relaciona con su proceso de internalización, socialización durante la lectoescritura en lengua extranjera. Entonces, a partir de esa pregunta, les marco mi antecedente de la situación. En la Nacional Preparatoria de la UNAM somos 9 planteles. Se manejan 4 lenguas, alemán, francés, italiano, inglés. Actualmente, la modificación curricular que se estableció hace cosa de 4 años, 4 años y medio que antes de la pandemia, se marcó un cambio en la forma de enseñanza con un enfoque que le llaman accional y aprendizaje basado en proyectos o tareas. Esto está enmarcado en las políticas lingüísticas internacionales que se refieren a apoyar la movilidad estudiantil. En este caso es el marco común de referencia de las lenguas para la evaluación de las lenguas y maneja 3 niveles y 2 grados. Entonces, a saber, es A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y a esto lo que refiere es cómo se promueven las competencias comunicativas y sociales con el fin de obtener una certificación oficial. Entonces, ¿cuál es el panorama de la emergencia que hubo durante últimos 2 años de pandemia? Bueno, pues la experiencia que tuvimos es que hubo una disposición para cumplir con las actividades escolares, tenían
no teníamos idea de cómo manejar las dinámicas colaborativas, pero así lo fuimos emprendiendo poco a poco. Así es de que en este ciclo propedéutico en lengua extranjera estamos hablando de un tercer año del bachillerato y el segundo de lengua. ¿Cuáles son las problemáticas a las que se enfrentaron los alumnos? Pues no todos los alumnos contaban con dispositivos. La UNAM proporcionó becas con tabletas y la conectividad era normalmente muy inestable, a lo que déjame ver cómo se congeló. Ahí está. Entonces, lo que encontramos en este contexto emergente, pues existe un uso exclusivo del laboratorio de lenguas exclusivo para inglés. Hay una política de exclusión para las demás lenguas. Soy yo la única maestra de tiempo completo en la Prepa 8 donde yo laboro y donde voy a aplicar este trabajo, esta propuesta. Y bueno, ahora con el regreso a la presencialidad, nos topamos con una serie de elementos que, bueno, hice mi análisis FODA, donde quise irme a la parte de las fortalezas durante este seguimiento de desempeño escolar, pero sí se dio un caso de unas bajas temporales en un buen número. Me quedé casi con 35 a 45% de mi población inicial del ciclo escolar anterior. Entonces, el punto es, ¿cuál es mi fundamentación teórica? Para el abordaje de la lectura, pues yo quiero trabajar narraciones cortas o relatos, ubicando el contexto de las tareas o proyectos colaborativos. Y en cuanto a la metodología, manejo la parte de la teoría de la actividad talísina, las plantillas A y B. Esto está enmarcado en el enfoque histórico-cultural y entonces la naturaleza de la enseñanza de la lengua tiene que ver con lo que plantea Griggs, la tarea como un detonador pedagógico desde el enfoque accional. Es importantísimo considerar al alumno como un ente social, por eso se proyectan los trabajos grupales, y la implicación para esta acción social es desde la integración en el aula. Entonces ahora con la presencialidad hemos visto que algunos elementos de los alumnos que, bueno, pues estaban con otros distractores, y cuando uno quiere trabajar con ellos ahora en el aula resulta difícil porque no manejan una estructura lingüístico-textual, y ahora pues es lo que me interesa abordar a través del cuento con una herramienta de notación colaborativa. Entonces mi investigación es de tipo cualitativo con un enfoque de psicología y pedagogía histórico-cultural, y retomo esta propuesta tipológica sobre motivos de aprendizaje en la relación interiorización, socialización del aprendiente y su facilitador, en este caso yo, profesora, en este contexto escolar. Me sugirió el maestro Artiga que hiciera un trabajo también de fonética y que trabajara justamente la oralización, cosa que incluí en este último periodo. Y entonces parto de Vygotsky como referencia a que voy a analizar el proceso de enseñanza y cómo se está desarrollando este proceso de desarrollo paralelo en el adolescente, es decir, que tienen esas estructuras simbólicas, y en este plano de las UAS o unidades de análisis tendemos a manejar justamente lo que manejan como las BOAS, las bases orientadoras de la acción, que es justamente la propuesta de Talísina con su plantilla A y B. En este abordaje metodológico manejamos esta parte de las condiciones de la enseñanza en el contexto escolar. Entonces, mi unidad de acción, las UAS, van a ser los cuentos. Voy a retomar lo que es las tareas o proyecto, porque justamente es lo que me interesa, que haya esta práctica de revalorización de esta práctica social en clase, y que la lectura colaborativa en un inicio trabajemos con la herramienta virtual hipótesis. Entonces, mi objetivo es demostrar cómo el manejo de la estructura lingüístico-textual del cuento contribuye a desarrollar las estrategias de comunicación y de interacción de la lectoescritura en el contexto escolar, identificar también los componentes de la mediatización del cuento con el propósito de aclarar este proceso de lectoescritura, identificando también los conceptos de la tipología de motivos de aprendizaje durante este proceso de lectoescritura y, por supuesto, caracterizar las generalizaciones. ¿Cuáles son mis líneas de acción?
formativa, pues mi curso anual de la Nacional Preparatoria es un ciclo escolar que se divide en 3 periodos bimestrales. Estoy ahorita cursando el segundo periodo, voy a iniciarlo al inicio del tercero, que es en el mes de enero. La modalidad va a ser mixta, la investigación, como lo había comentado, es cualitativa, y estas plantillas de observación las voy a aplicar con un solo grupo, que es un grupo del área de físico-matemáticas, del área 1, y los instrumentos serán cuentos disponibles de libre acceso utilizando la herramienta hipótesis de anotaciones colaborativas. Entonces, en mi plan de acción, esto es los diferentes procesos que se integran. ¿Cuáles son los instrumentos? Están formularios, un libro digital. Ya les he aplicado el primer examen tipo certificación para ubicar cuál es, de manera diagnóstica, su nivel de lengua. Venían realmente muy, muy, muy pobres. Entonces, he estado tratando de manejar homologar, vamos, los elementos lingüísticos para poder abordar ya la lectura. Entonces, la idea es hacer una segunda aplicación del examen tipo certificación, hacer una tabla comparativa y entonces ver si hubo o no un cambio en este aspecto del manejo lingüístico. Bien, entonces este es mi plan de acción. La estrategia de desarrollo la dividí en 3 fases: identificar las habilidades lingüístico-textuales y digitales, desarrollar habilidades cognitivas de comunicación de lectura de narraciones y relatos cortos en francés y evaluar la intervención. Entonces, cada una de estas etapas tiene metas coordinadas en estas fechas que estoy marcando a partir de diciembre en la relación de la última parte, que es el diseño de materiales e instrumentos. Bien, en cuanto a las fases, bueno, estas son en las fechas iniciales, que tuve que hacer ajustes para la ejecución, porque no tenía yo una muestra definida, teníamos todavía incluso paros ya de orden político y como hubo cambio de administración, pues se tienen que solicitar los permisos necesarios para que se pueda echar a andar esto. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones preliminares? En cuanto al avance del objeto de estudio, pues perfeccionar estos instrumentos que permitirán el procesamiento de la información durante este primer bimestre que acabamos de terminar y este segundo que estamos en el proceso. El diagnóstico socioeducativo durante el ciclo escolar anterior me sirvió para elaborar justamente este FODA y ver cuál es el ambiente, vamos, de aceptación o rechazo para solicitar justamente los permisos en la institución. Ajustar este formato de contenido de instrumentos y sobre todo hacer concordar esta vinculación y coordinación de los instrumentos, plantillas y libro digital en las 3 fases mencionadas. En cuanto al abordaje metodológico, a mí me interesa muchísimo que esta línea de las BOAS que maneja Talísina se puedan caracterizar con los hallazgos que yo ubique en el sujeto, es decir, yo me voy a ir directamente con el alumno e investigar qué es lo que sucede al interior de la comprensión de estos cuentos. Entonces, esta narrativa que ellos manejen, yo la tengo que procesar a través de estas plantillas y, bueno, finalmente es ubicar cómo se lleva a cabo su retroacción correctiva, porque también voy a abordar la parte de escritura, valorar la propuesta sistémica del aprendizaje en relación aprendiente-facilitador, porque ellos también hacen observaciones sobre el profesor. Y en cuanto a los instrumentos, pues ultimar los detalles de los formularios Google, las narraciones cortas que se van a retomar y vamos sobre las observaciones del profesor que estén disponibles de manera muy rápida para que los alumnos puedan contestarlos sin dificultad. Estas son mis referencias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación, Lila. Gracias. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Gabriel. Bueno, pues gracias a Lila por su presentación. Realmente es un proyecto que a primera vista, de bote pronto, se ve que está ya más estructurado, que quizá cuente con la oportunidad de tener a la población, digamos, enclaustrada y que le pueda servir para trabajar de manera más sistemática su proyecto y todo lo que ello incumbe. Y ese es un buen espacio, una buena oportunidad, ¿no? Porque quizá a lo mejor el hacerlo en otro espacio donde concurra o donde ocurra de manera más esporádica, pues le daría menos oportunidad de poder visualizar de manera más continua los avances que va teniendo, ¿no? Y por lo que comenta ahorita, pues yo creo que es un proyecto que, por lo menos desde
desde la presentación se nota que es un trabajo que está bien estructurado, bien fundamentado, conoce a los estudiantes, sabe qué tipo de instrumentos va a ocupar, desde la metodología hasta los materiales que va a ocupar para poder visualizar los efectos de su proyecto. Y quizá una pregunta que yo haría es, bueno, en este proyecto que estás tú desarrollando, ocupando el cuento como herramienta para mejorar la comprensión del idioma francés, ¿cómo has visto reflejados? Porque pienso quiero yo creer de que no tenga mucha experiencia en la cuestión de la enseñanza de una segunda lengua, pero quisiera yo conocer cómo se ha visto reflejado los productos de tu proyecto en la formación de tus estudiantes en otros ámbitos de su formación como preparatorianos, ¿no? Si bien tú tienes bien claro hacia dónde quieres dirigir el uso del cuento para mejorar tus habilidades de aprendizaje de una segunda lengua, pero también uno lo ve reflejado en dos ámbitos comunicacionales del estudiante, ¿no? Se comunican más, de alguna manera se vinculan más para resolver problemas, hay trabajo colaborativo mucho más constante, incluso también con otras asignaturas que llevan en la preparatoria. ¿Cuál es el efecto que tendría más allá, tú hablas de esta cuestión de meta, ¿no? ¿Cómo ves más allá los efectos de tu proyecto en otros ámbitos de la formación de tus estudiantes? Bien, pues en primer lugar, estoy abordando el programa desde una mirada diferente, porque el enfoque histórico-cultural implica cobrar conciencia, hacer una conciencia reflexiva sobre los procesos que lleva a cabo en los diferentes planos el alumno. Es decir, que en primera, a mí me interesa en esta proyección desde la interiorización que tiene el alumno respecto a sí mismo. Entonces, he tenido que romper muchas barreras en esta etapa de regreso a la presencialidad, porque en primera era chicos, unos muy tímidos, unos chicos, por un lado, y otros chicos que interrumpen todo el tiempo, y otros que están completamente desinteresados. Entonces, realmente no es la población ideal. Por tanto, lo que hice es como tratar de ubicar cuáles son los intereses que tienen ellos. Y entonces, partí de diferentes pequeños textos. Ahorita estoy trabajando un catálogo de canciones con retos con gamificación. Es decir, que los alumnos promuevan la elaboración de su propio diseño de materiales y de manera de un aprendizaje autodirigido parcialmente, ese es mi enfoque, que los chicos vayan rompiendo con ese esquema del no puedo. Entonces, o lo graban o lo cantan, pero ellos proponen, aunque sea una sopa de letras, una ubicación de un ejercicio de close, relacionar columnas para comprender la canción, hacer, no sé, diferentes dinámicas. Cuando el alumno no tiene idea, se acercan y me preguntan, y entonces yo les doy ciertas opciones para acercarse directamente a su abordaje personal para proponerle a sus compañeros. Pero, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, en primera, yo estoy trabajando esto porque creo que cada canción es una historia. Y esta historia me va a permitir que el alumno refiera esto como una orientación, punto de partida de los 3 niveles que maneja esta Talicina, que es la orientación, la ejecución y el control. Entonces, para acercarme a ellos, primero tengo que conocerlos como qué tan capaces son de hacerlo de acuerdo a sus propios elementos. Y tengo que romper con esa parte emocional del no puedo, que de veras son chicos que a pesar de que tienen 17 años, hay chicos que se sientan en una esquina del salón, otros que están nada más inactivos, nada más están receptivos y que no quieren colaborar. Entonces, para romper esos esquemas, he buscado cómo conectar esta parte de la historia. Esto para mi proyecto. Ahora, ¿qué pasa en la Nacional Preparatoria? Ahorita es un poco la tendencia de cumplir con con el certificado que implica un nivel A1, logros de nivel A1, A2, sin
señalar al alumno, por ejemplo, de que no tiene un manejo o un dominio absoluto de la lengua. Entonces, la idea es de que al menos el alumno cobre conciencia de sus propios esquemas, de que vaya abordando o abonando los elementos de esquemas o conceptos gramaticales, semánticos, que pueda empezar a referir esta sensibilización para llegar al concepto, que es justamente llegar a la parte, pues, ya narrativa del cuento, y entonces sí abordar las características del cuento, los personajes, toda esta dinámica. ¿Qué es lo que se maneja en el programa? En el programa se espera que los alumnos sepan manejar un cierto discurso como manejos de infografías, por ejemplo. Infografías que manejen cuáles son las diferencias entre el sistema educativo francés y mexicano a nivel bachillerato, y abordar esa terminología del salón de clases. Entonces, los elementos que le rodean, que sí son tangibles para ellos, pero bueno, yo me he preguntado, esto realmente sí puede ser útil para platicar entre nosotros en el salón de clase, pero ellos tienen otros intereses más fuertes. Entonces, yo trato de abordar textos a partir de hipótesis, que es una herramienta colaborativa de libre acceso, pues que los chicos entren a las bases de datos que tiene la UNAM, Envidia UNAM, que se registren y que empecemos a abordar búsquedas de textos que tengan que ver con su esquema de alumnos que están en área 1, en este caso en el grupo que yo he seleccionado, del área de ingeniería, matemáticas, física, que escojan textos que sean de su interés. En la lengua que ellos manejan. Si se sienten cómodos en español, perfecto. Para mí eso fue la parte inicial. Y eso es lo que les proyecta un poco un sentido, cobrar sentido a que un elemento discursivo me permite ser como un pretexto para descubrir e incurrir en esta parte de un reto, en la parte de un discurso, vamos, de un texto académico. Y por ahí, pues, empezar a motivarlos para trabajar justamente ya en la parte de elaboración de estos conceptos para el manejo de la parte de la lectoescritura ya en francés. Entonces, para mí ha sido un reto porque yo no me esperaba que vinieran realmente tan mal. Y bueno, pues tuve que hacer, justamente por eso es investigación, acción participativa. Tengo que saber hacer mis ajustes o hacer mis observaciones, y si no los hago los ajustes, pues entonces no tendría yo cómo manejar y abordar a mis alumnos en esta población pequeña que he elegido. Tengo en este año 60 alumnos, pero el trabajo que hago yo adicional es con el portafolio de evidencias, y a mí lo que me interesa es justamente el enfoque aprender a aprender. Entonces tengo que armarlo esto desde el estudio que yo estoy proponiendo, y que tengan elementos de interacción entre ellos con la intención de que tengan al final un elemento pues de proyección personal, sin que yo coaccione en sus decisiones, ¿no? En este caso, los cuentos que quiero yo que ellos manejen finalmente. Sí, gracias por tu respuesta. Y nada más, un breve comentario nada más. Creo que también parte desde la noción que tengamos de lectura, ¿no? Si lo que uno pretende es tratar de fomentar la lectura, o nuestro punto de partida es la lectura, aunque sea en otro idioma, quizá también sería importante qué noción tenemos de la lectura, ¿no? ¿Cómo concebimos la lectura para qué? Como un ejercicio mecánico, instrumental, repetitivo, memorístico, etcétera, ¿no? A mí me lleva quizá a pensar las lecturas de la pedagogía, y pensarlo desde Freire, ¿no? Para Freire, ¿qué es la lectura? La lectura es cómo me apropio yo de la lectura para leer el mundo, leer la realidad, cuestionar la realidad para poder transformarla, ¿no? Yo creo que en cualquier idioma tendría que ser una postura crítica de la lectura, cómo asumimos la lectura, simplemente como decodificar grafías en otro idioma, o como un instrumento para poder reflexionar sobre lo que me acontece cotidianamente, ocupando como pretexto el cuento o cualquier otra figura literaria, ¿no? Y eso nos lleva también a pensar en los marcos teóricos o los marcos de interpretación de ese punto central que es la lectura, ¿no? Quizá también habría que un poco ampliar el marco de referencia para decir, bueno, yo Lila, entiendo la lectura como esto, y me asumo como esta persona que es una lectura para esto.
¿no? Y eso nos lleva también a poder decir, bueno, desde qué marco de referencia o de perspectiva de análisis de la realidad me estoy asumiendo, ¿no? Bueno, sean mis comentarios para no alargarme más y muchas gracias, Lidio. Al contrario, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor Gabriel. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Elena. Muchas gracias. Voy a empezar con una pregunta, perdón, pero es que me surgió desde el principio. La pregunta es, la materia, o sea, el idioma que tú estás enseñando, francés, ¿los estudiantes la toman porque decidieron estudiar francés o porque es parte de la currículum de las materias que deben de tomar para poderse graduar? Sí. La Nacional Preparatoria se divide en iniciación universitaria, que es la secundaria, y el bachillerato. Ujú. Se dividen las lenguas desde nivel 1, 2, 3, que sería primero, segundo, tercer grado de secundaria, donde toman inglés o francés. Pero no todos los alumnos que tenemos, eso se da nada más a nivel prepa 2, que es un solo plantel que está en la zona de Iztacalco. No todos los alumnos que tenemos cuando llegan a bachillerato tienen esa línea directa, pero muchos alumnos sí tienen ya, al menos llegan con un certificado de francés 1 al menos. Entonces, cuando llegan a cuarto de preparatoria, cuarto nivel, vamos, el primero de bachillerato, ellos si tomaron la lengua francesa o inglesa, de inmediato tienen que entrar a francés o a inglés. Entonces, por ahí ya no hay de dónde elegir. Sin embargo, hay los chicos que al pasar a quinto, ellos deciden qué lenguas llevar. Para los que vinieron desde secundaria no tienen elección, pero para aquellos que pueden optar curricularmente seleccionan una lengua al finalizar cuarto. Está inglés, francés, alemán, italiano. Entonces, para que no se saturen todos una sola lengua, desde la unidad administrativa, bueno, les dicen qué lengua prefieres, pero si se satura uno de manera aleatoria o vamos por promedio, los van colocando. Entonces, uno de los puntos es justamente eso, que muchos de los chicos no vienen con una selección directa de su agrado y entonces pues tiene uno que doblemente cumplir con esta dificultad. Entonces, en sí es obligatorio tomar un idioma. Un o sea, idioma no hay salvación de que no voy a tomar ningún idioma. Ok, perfecto. Porque desde ahí podemos partir, de hecho, con la situación de la problematización, porque también ese es otro punto que quería tomar contigo. No se observa la problematización como tal. Sí, al menos en la presentación no la observé, no la escuché. Y es importante que des ese contexto, ¿sí? Para entender el por qué estás proponiendo, ¿sí? Esta mediación del cuento en la modalidad híbrida para la lectoescritura en francés, ¿sí? Porque si, vaya, todo el desarrollo que tú mencionaste se ve muy bien, como bien lo mencionó el doctor Gabriel, se ve que hay una estructura, que ya llevas bastante avance, pero aquí mi duda y mi pregunta era, ¿y cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema que hizo que tú, Lila, hayas considerado este trabajo o esta propuesta para tu trabajo de tesis? ¿Me explico? Entonces, yo te sugiero que hagas este contexto, esta problematización de que los jóvenes en sí, pues bueno, hay cierta apatía en algunos de ellos porque algunos, sí, pues bueno, la materia es obligatoria en sí. Entonces, es importante que lo aterrices, así que lo vayas presentando desde el inicio con esta situación. Yo sé la parte de los tiempos, pero sí es importante que se haga esa introducción, ¿sí? Para que tú puedas mencionar el por qué estás proponiendo este trabajo, ¿sí? Y precisamente ahí el hecho de que tú hayas mencionado, ahorita mencionaste, no, bueno, no es mi población ideal. Creo que es la población ideal para el problema que quieres atender. Porque si no tuviéramos estudiantes
con apatía, que no quieren participar, ¿sí? No tendríamos que investigar nada, ¿verdad? Todo estaría resuelto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una necesidad y que tú estás por atenderla, ¿sí? Te estás interesando por esa necesidad con esos estudiantes, ¿sí? Entonces, yo creo que estás en la población adecuada. Sí, Sí, entonces hay que tratar de solamente entender qué es lo que está pasando. Como bien te estaba mencionando también el doctor Gabriel, eh, el estudiar una lengua, una segunda lengua, no es fácil. Y más cuando no tiene nada que ver con nosotros. No es de mi interés, más con estos chicos que mencionas que, bueno, es porque ya no les quedó de otra en algunos casos. Sí, otros, bueno, ya tienen algún referente, pero es poco. Pero hay otros que no lo tienen. Sí, entonces, si aprender una segunda lengua es difícil, no es fácil. Sí, ahora imagina cuando no hay esa parte del interés, no hay motivación, no hay algo que me motive a estudiar francés, ¿no? Entonces, pues la estoy estudiando porque no me quedó de otra, o porque me dijeron que se parecía al español, porque luego también eso, portugués, francés, ¿no? Ahí es que se parece el italiano, se parece al español y es más fácil aprenderlo. No, todo tiene sus situaciones, sus detalles de aprendizaje. Entonces, cuando no hay esa apropiación, como bien lo mencionaba el doctor Gabriel, cuesta muchísimo más para los estudiantes y para los docentes es todo un reto poderlos motivar e incentivar para que puedan aprender, aunque sea, o sea, en ese contexto, ¿sí? Un poco sobre la lengua. Entonces es muy importante que tú tengas muy en cuenta, por eso te pregunté cuál era el tipo de población porque no me había quedado muy claro. Este, es muy importante que contextualices en ese escenario, en cómo están tus estudiantes, esas problemáticas que presentas, ¿sí? Porque así podemos entender por qué está o por qué existen estas necesidades, ¿sí? Y habría que trabajar la parte también de la metacognición. Habías mencionado de algunas estrategias por ahí para los propios estudiantes, para los mismos estudiantes, en cuestiones de cómo están aprendiendo el idioma. ¿Sí? Y que ellos mismos vean su avance. Y eso va a hacer que también se motiven ellos mismos a seguir aprendiendo. De algo que no les gustaba, que no les interesaba, que no les llamaba la atención, a algo que sea un reto para ellos y que signifique un proceso que están logrando, ¿sí? Cumplir, no solamente por cuestiones académicas, sino porque ya ahora va a ser un gusto. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte de la metacognición, de trabajar esas actividades en ese sentido, va a hacer que ellos tomen de manera distinta el aprendizaje del francés. Entonces, creo que por ahí voy a dejar mi comentario, solamente son cuestiones para que también reflexiones acerca del proceso de tu trabajo. Pero va muy bien, muchas gracias. sí, al contrario, muchas gracias. Gracias por su participación. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de nuestros comentaristas y su asistencia a este primer coloquio metropolitano de estudiantes del posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, en el cual se están presentando 73 trabajos de estudiantes en 23 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 36 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior.